Vamos a ver a Enterobius vermicularis, que realmente, bueno, ya después de haber pasado por Ascaris, ya después de haber pasado por estrongiloides y esos ciclos tan complejos, Enterobius no es un parásito tan difícil, ¿sí? Es un parásito relativamente comprensible. Tiene una ventaja que no tiene un ciclo, vaya, no es un geominto como tal. Es infectante después de 6 horas de haberse depositado el huevo, y entonces ahí es donde empezamos a ver algunas diferencias. Sigue considerándose como un hemátodo por las cuestiones filogenéticas que presenta, pero en realidad no es un geohelminto como tal. Bueno, y tal vez ustedes en algún momento han escuchado hablar de este medicamento que ahorita vamos a ver, y hay que entender que Enterobius pues es un parásito que afecta más a los niños, sobre todo en edad escolar, adultos no tanto, pero sí, por ejemplo, adolescentes o niños pequeños que estén en esta edad escolar. La transmisión puede ser directa de persona a persona, puede ser por aspiración de los huevos del parásito, puede ser por la ingesta de los huevos del parásito, y entonces, pues bueno, es una parasitosis que está de manera completa en el planeta. Si tú sientes que te pica la colita, en una de esas tienes lombrices. Si tú sientes que te pica la colita, toma Todos Vermox. podemos tener lombrices. Desparasítate con Vermox. 2 veces al año no hace daño. Toma Vermox. Bueno, ahí está el comercial. Tal vez en algún momento lo escucharon, lo vieron o, o no, y si no, pues ya lo hicieron. Eh, y esa es la característica, ¿sí? de este, de este agente. Genera ese picor, ese escozor a nivel perianal, y entonces pues las personas tienden a rascarse, ¿sí? Ya veíamos ahí la magnitud tan, vaya, el impacto que puede llegar a tener precisamente en ese sentido, y todo lo que se puede llegar a hacer con tal de que pueda quitarse un poquito ese escozor como tal, ¿sale? Y ahorita vamos a entender el por qué. Entonces, bueno, el huevo en este caso ya lo hemos comentado, es un huevo que tiende a asemejar la letra D de dedo, y aquí lo vemos, tiene un extremo, perdón, un lado más plano que el otro. Puede ser infectante 6 horas después de ser expulsado por la hembra, y esto es muy importante porque si consideramos que el parásito está en el intestino y que tal vez el niño, la persona, se va a dormir a las 11 de la noche para las 8 de la mañana que se despierte, o a las 7 de la mañana que se despierte, pues ya los huevos ya pueden ser infectantes. Entonces, la forma infectante, que es el huevo larvado, puede estar en la ropa de cama, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí está la larva y se está rompiendo el huevo precisamente en ese sentido. Este es un huevo fértil, todavía no está larvado, todavía le falta un poco de tiempo, y aquí ya estamos viendo un huevo larvado, ¿ok? Estos son los parásitos adultos, son blanquecinos, son pequeños, y vamos a encontrar macho y hembra. Una cuestión muy importante aquí es que el macho no tiene ninguna otra función más que la de copular, y después de esto muere, ¿sí? Entonces copula, fecunda a la hembra y muere, y sale expulsado de manera habitual en materia fecal. Se puede dar el hallazgo y la recuperación del mismo, pero bueno, de manera habitual así ocurre. La hembra, por ejemplo, pues va a tener, digamos, estructuralmente hablando, pues una similitud con todos los que hemos visto ya, pero tiene esta característica de tener prolongaciones cuticulares en el extremo anterior que parecen como aletas. Tenemos, aquí está el conducto esofágico, el bulbo esofágico, acá está la cavidad bucal. Vamos a ver la parte del intestino, y esto que alcanzamos a ver aquí como pequeñas manchas es el útero, y esas manchas son huevos. Este parásito puede llegar a producir de 10,000 a 20,000 huevos, entonces podemos ver hembras grávidas, podemos ver hembras embarazadas como tal, si lo mencionáramos de alguna manera. El macho tiene espículas copulatrices, igual que Ascaris, igual que Trichiuris, y esta es la parte que tanto el macho como la hembra van a presentar, que les mencionaba. Aquí está el bulbo esofágico, aquí está la cavidad bucal y el canal esofágico, y aquí están estas estructuras laterales cuticulares
que son prolongaciones precisamente de la cutícula. ¿Por qué hago mención en esto? Bueno, pues porque hemos dicho que Ascaris se anuda y es lo que podemos observar como mecanismo de acción. Trichuris tiene su lanceta retráctil y es con la que se ancla a la mucosa intestinal. Las uncinarias tienen sus órganos bucales accesorios, placas o dientes. Estrongiloides, el mecanismo de acción lo hace a partir de las larvas filariformes y Enterobius vermicularis lo hace a partir de esto y de una sustancia que va a secretar. Entonces estas como estructuras laterales le ayudan a sostenerse en el intestino para no ser expulsado y la sustancia que secreta pues también es una sustancia pegajosa que es irritante. De aquí entonces que se derive ese picor o ese escozor en los pacientes. Y entonces lo que nosotros vamos a poder observar, ya les decía, vamos a tener la eliminación del huevo larvado, que es la forma infectante, se da la ingesta o aspiración. Normalmente, ¿en qué momento se da? Bueno, en el momento en el que el paciente o el familiar, por ejemplo, tienden la cama, hacen la cama o sacuden la ropa de cama como tal, y si estos están contaminados por los huevos de Enterobius, pues entonces se pueden llegar a aspirar. Llegan al estómago, se rompen a nivel del intestino delgado, se forma la larva, bueno, sale la larva, se forma la hembra y el macho, copulan a nivel del ciego, se forman los huevos y en un lapso no mayor a 70 días ya tenemos la observación de huevos en materia fecal o en la región perianal, que es el fundamento del método de la sintengomara. Entonces, se forma el huevo que es fértil y a las 6 horas, pues ya tenemos un huevo larvado. Y aquí era lo que mencionábamos, ¿sí? Que no es necesario el paso por la tierra y que a lo mejor de una noche a una mañana de sueño, pues claro que tenemos estas formas infectantes. ¿Okay? El parásito tiende a vivir 3 meses, pero es tan fácil la reinfección porque no necesitamos otra condición. Es un ciclo que se está dando de manera habitual. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, si ya vemos huevos en la zona perianal, pues las personas tienden a rascarse y si se rascan puede haber contaminación y entonces de rato se llevan las manos a la boca, se muerden las uñas, porque hay muchas personas que tienen ese hábito y que es uno de los peores hábitos que tenemos como humanidad, el tener uñas largas y el mordernos las uñas por la cantidad de agentes que pueden residir aquí, ¿ok? Y entonces pues lo que vamos a ver es la contaminación o la autoinfección derivada de un ciclo que se está dando de manera habitual. Si en estos casos yo sospecho que algún familiar puede estar parasitado, y por eso lo menciona ahí en ese comercial, todo se tiene que desparasitar en casa, porque es tan sencilla la contaminación a partir de hábitos como los que veíamos ahí, ¿sí? Y ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, si yo sospecho que alguien está parasitado por este agente, es muy sencillo. Las sábanas, las cobijas y toda esta ropa de cama no se debe de sacudir de manera inmediata, ¿sí? Se tiene que tomar tratando de no generar, digamos, tantos movimientos y se tiene que llevar al sol. Esa es una ventaja que tenemos contra el parásito, porque los huevos son sumamente lábiles a la desecación. Entonces, con 2 horas de sol que tengan, con eso es más que suficiente para que los huevos se rompan y ya no sean viables, ¿sí? Aun cuando ya tengan las larvas, ¿ok? Y bueno, este es el esquema, obviamente el del lado derecho, ¿verdad? Es el esquema de la CDC que nos habla del ciclo, que es bastante sencillo como tal, y bueno, se puede dar de esta manera. En cuestión clínica, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar? Si aquí decimos, bueno, no hay ciclo pulmonar, a nivel intestinal no está causando ningún tipo de lesión, solamente está causando ese escozor, pues bueno, generalmente los síntomas van derivados hacia este sentido. Aquí lo que estamos viendo es la deposición de los huevos por parte de la hembra. Algo muy importante también a mencionar es que si la hembra se si vacía su útero de huevos, muere, ¿sí? Y por eso a veces podemos encontrar hembras en la región perianal o en la materia fecal, ¿ok? Aunado al hecho de que, claro, puede ser de un peristaltismo normal que, bueno, los derive hacia esto.
Ahí en la parte del video de la izquierda estamos viendo precisamente ese esfuerzo, digamos, físico de eliminar los huevos por el esfínter vaginal que tiene la hembra. Y bueno, la forma característica, estos necesitarán 6 horas para ser infectantes únicamente, ¿ok? Bueno, y les decía, a nivel clínico, pues, ¿qué puede llegar a causar? Bueno, se puede dar la migración de parásitos adultos por la piel, es decir, la hembra baja está en el colon y la hembra baja a la región perianal. Una de las teorías más aceptadas al respecto es que la hembra, y como lo hemos dicho, los nemátodos son organismos que requieren de oxígeno, por eso se sitúan en el intestino para absorber el oxígeno que puede estar aquí. Pero Enterobius tiene esa característica de que está en el colon, baja a la región perianal, respira, literalmente respira el oxígeno y se regresa. Y normalmente esto lo hace en la noche cuando el niño o la niña ya están dormidos, donde hay una relajación muscular importante, no hay una, una conciencia, como por así decirlo, directamente hacia esto, y entonces, pues bueno, el niño o la niña pues no generan mayor cuestión que pueda incidir directamente en el parásito. Entonces, la hembra baja, respira, cuando respira el oxígeno, deposita los huevos, es un estímulo que está dado ahí, libera este líquido pegajoso o esta secreción, y cuando el niño despierta, pues tiene comezón en la región perianal, ¿sí? O cuando la persona despierta. Entonces, esa es una razón de la que la hembra pueda salir, ¿sí? Incluso pueda salir a los pliegues perianales. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que la hembra puede migrar hacia otros sitios de manera externa, ¿sí? O que en este caso pueda migrar hacia el canal vaginal. Cuando vimos el inicio de este parcial, yo les ponía unos videos y en uno de ellos pues nos preguntábamos dónde encontrábamos al parásito. Y ustedes me dijeron, estamos en el cérvix, ¿sí? Estábamos viendo la entrada del cérvix precisamente a nivel del útero, a nivel del canal vaginal. Y está dado por eso, porque el parásito adulto sale de la región perianal y migra. Pueden ser dos mecanismos, que migre directamente por sí solo o que sea por arrastre, ¿sí? Porque puede haber un rascado y entonces hay un arrastre hacia la región y entonces se da una invasión. Ya lo decíamos, el parásito puede estar a nivel del canal, puede estar dentro de la parte uterina, digamos, puede llegar a las trompas de falopio y ahí puede llegar a generar similitudes a un embarazo ectópico. Puede haber amenorrea, puede haber síndrome de ovario poliquístico, etcétera. Muchas cosas cuando ya estamos viendo una migración errática de manera importante. Y entonces a nivel de la piel, pues vamos a ver inflamación local, vamos a ver infecciones secundarias, lesiones traumáticas, podemos llegar a ver hemorragia si es que llega a otro sitio, puede haber inflamación a nivel vulvovaginal, puede haber migración errática y granulomas de cuerpo extraño, y a nivel del colon, pues no se va a fijar ni va a haber penetración a nivel de la mucosa intestinal, pero sí puede causar algo de irritación precisamente por este líquido que hemos mencionado como tal, ¿sí? Entonces, en estos casos, cuando se da la invasión a nivel vulvovaginal, pues en este caso, bueno, las niñas sobre todo tienden a rascarse de manera habitual y en nuestra cultura es como muy común el hecho de decir, y quizá todavía tenemos ese tabú muy marcado, cuando los niños o las niñas están explorando, pues es muy común escuchar decir, déjate ahí, no te agarres, bla, 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 ¿sí? Entonces hay que entender esa parte. ¿Cuál es la razón por la que lo está haciendo el niño o la niña? Por una cuestión fisiológicamente normal de autodescubrirse o por una cuestión conductual o por una cuestión patológica, que ya sería en este caso. Cuando eso pasa, tiende a haber un rascado, lo cual deriva en la liberación de ciertos neurotransmisores y hormonas que están asociados al placer. Y entonces de aquí se deriva que pueda haber cuadros de masturbación. Sin embargo, no es una cuestión psicológica, ¿sí? Es una cuestión netamente derivada de la infección. Entonces, es muy importante estar al pendiente de ese tipo de manifestaciones porque es algo que se puede dar
de manera inconsciente y sobre todo en niños pequeños. Cuando ya es en adultos o cuando es en niños más grandes, pues obviamente ya las cuestiones conductuales ya son más evidentes, o a lo mejor ya es como más fácil que un adulto pueda decir, bueno, ¿por qué me está ocurriendo esto? Y ya es más fácil derivarse a un médico, pero en cuestión de los niños, pues tiende a ser algo como esto, ¿ok? ¿Qué es lo que podemos ver en los niños? Bueno, sobre todo manifestaciones conductuales. En las clases, por ejemplo, pues de repente no ponen atención, se quedan dormidos, se aíslan de los grupos, tiende a haber este pensamiento de cómo me voy a sentar para que no me dé comezón, y si me da comezón, cómo me empiezo a mover, y ya cambio la pierna, y ya cruzo la otra, y ya me estoy moviendo en el banco, y me levanto, y entonces tienden a decirse que estos niños son niños con TDA, ¿sí? Y no siempre es TDA, puede ser una razón de esto, ¿ok? ¿Qué hacemos en el diagnóstico? Rápidamente, porque ya estamos sobre tiempo. Pues obviamente entender la historia clínica, podemos ver al microscopio las muestras, podemos hacer coproparasitoscópicos y encontrarlos, o la técnica de Graham, que ya la vimos en el laboratorio, y ya en cuestiones más invasivas, digamos, pues biopsias o imagenología, como esta que tenemos aquí. Ahí están los parásitos y tienen un desplazamiento, un movimiento particular, ¿ok? ¿Y qué le damos de tratamiento a los pacientes? Benzimidazoles, Pirantel e Ivermectina, ¿ok? Bueno, muy bien chicos, ¿dudas?